Bueno, Rafael Rothman es investigador del CIPEC. Rafael, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Gracias, igualmente. Hemos conversado en oportunidad anterior al respecto de otros temas que tienen que ver con el descenso de la natalidad, la cuestión de educación, pero he visto unas expresiones suyas referidas al tema jubilatorio que me pareció importante poder volcar en la atención de nuestra audiencia, máxime cuando todos los días hay un debate al respecto de esto y en las últimas horas se dio también un cruce entre Marcos Galperín por una expresión de Galperín al respecto de una señora que había dicho en TN que la estaba pasando muy mal, que la plata no le alcanzaba y preguntada de qué había trabajado dijo nunca trabajé. Seguramente la señora Ujú. trabajó toda su vida como ama de casa, pero bueno, tenemos un descalce fenomenal que no es exclusivo de Argentina, pero bueno, nosotros somos argentinos, vivimos acá. Advierte, ve usted que puede haber un camino de ordenamiento, no digo de solución, nadie va a traer una solución de un día para otro, de un tema que, dada la baja de natalidad, hacia adelante se agiganta como un desafío para la sociedad argentina. Yo creo que usaste la palabra clave. Lo que hace falta es un ordenamiento porque el sistema está muy desordenado. Es un sistema que tiene algunas virtudes que hay que reconocer. La enorme mayoría, más del 90% de las personas adultas mayores tienen un beneficio previsional y eso no es poco y no es del todo común en países como la Argentina, hay que valorarlo. Pero efectivamente el monto que reciben es muchas veces insuficiente. Y al mismo tiempo el sistema es muy caro, gastamos mucha plata, entonces tenemos este descalce en el cual tenemos un sistema que es caro, pero que las jubilaciones no le alcanzan. Y entonces obviamente es una encerrona que podemos convertir en anécdotas y en pequeñas discusiones de Twitter, o podemos tratar de pensar en términos de cómo mejoramos la política pública, ¿no? Ujú. Y ahí lo que pasa es que estamos haciendo algunas cosas mal que deberíamos corregir. Tenemos algunos desajustes importantes. El más importante que tenemos es que el sistema tiene muchos huecos, muchos espacios por los cuales se cuelan cosas que no deberían ocurrir. Te doy un ejemplo muy claro porque es el Mm, que siempre más me llama la atención. mm, Estamos siempre discutiendo si está bien o está mal que una persona se jubile a los 60 si es mujer y a los 65 si es varón, o habría que subir la edad, ¿no? sí. Pero resulta que en Argentina hay lugares donde todavía te puedes jubilar a los 45. Resulta que en Argentina hay, según el censo de 2022, hay 2.800.000 personas menores de esas edades que tienen algún beneficio previsional. 2.800.000. O Ujú. sea, es un colador. Y esto que es un problema en cualquier contexto, cuando la población empieza a envejecer, se vuelve un problemón, porque obviamente se acentúa cualquier dificultad que haya para financiar los beneficios. Pero entonces tenemos muchos beneficiarios jóvenes, tenemos más de 1 millón de personas que cobran más de un beneficio, que por lo menos cobran dos. Son todas cosas que hacen, y después tenemos muchos esquemas especiales, diferenciales, de todo tipo de excepciones, que te llevan a que haya algunos grupos que cobran jubilaciones muy altas. Todas esas cosas lo que te hacen es que entonces, por un lado, la enorme cantidad de plata que destinas a jubilaciones y pensiones no alcance para que todos tengan un nivel que consideramos digno. Y al mismo tiempo te dificulta cualquier debate de reformas en serio, porque si yo le voy a decir a cualquier persona, mira, a lo mejor vos que te ibas a jubilar a los 65 y te tendrías que jubilar a los 66, porque hay que ir corrigiendo porque aumenta la expectativa de vida, vas a vivir más tiempo, qué sé yo, y el tipo me mira y me dice, mira, te entiendo, pero mi vecino se jubiló a los 40. ¿Y qué le respondo a eso? No tengo respuesta posible, tiene Claro, razón. claro. Entonces, si no ordeno el caos, es muy difícil debatir los temas más de fondo y avanzar con lo que vos llamabas una solución definitiva, una solución permanente. Lo que tenés que empezar a hacer es a evitar tener las inequidades, los desajustes, que no son errores de implementación, sino que son decisiones políticas que se fueron tomando a lo largo del tiempo y que hay que revertir. Claro. Revertir implica, entre otras cuestiones, resolver, digamos, estas situaciones de inequidad, pero también un tema de ordenamiento, ¿no? Hay una estructura elefantiásica para resolver una jubilación que debería ser un mero trámite final por un proceso de acumulación de tiempo. Y a ver, eso ha mejorado bastante. En general, los trámites ante ANSES salen relativamente fácil. Se complica cuando efectivamente caes en la complicación del sistema. ¿Qué quiero decir con esto?
Si vos toda tu vida trabajaste en relación de dependencia o como monotributista autónomo pagando ANSES, tu jubilación va a ser un trámite bastante sencillo y rápido. Ahora, si vos trabajaste 5 años como empleado público de la provincia de Buenos Aires, 4 años como docente en Santa Fe, 2 años en una actividad que tiene un régimen particular por algún motivo, ahí es un lío bárbaro, porque si no tenés un gestor de por medio nunca vas a lograr una jubilación bien hecha, porque tenés que mezclar, tenés que hacer acuerdos, tenés que pedir información a 3 cajas distintas. Eh, Ahí es donde el desorden genera además pérdida de calidad de servicio Claro, para el ciudadano, ¿no? claro. Porque es todo más difícil. Yo tengo, digo, conocidos amigos que se han jubilado habiendo sido docentes en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, y lo que les pasa es que es un lío porque tienen que lidiar con el IPS y ANSES, y el IPS le tiene que mandar datos a ANSES, y ANSES le dice que no lo recibió, y nadie sabe qué pasa, y eventualmente sale, pero es mucho más lento y mucho más trabajoso. En parte es por esta enorme fragmentación que hay cerca de 200 regímenes de excepción en Argentina. Ujú. Entonces, digo, nadie por supuesto va a haber pasado por los 200, pero si pasaste por varios, y después es muy complicado Sí, sí, coordinar todo. Hay normas, hay reglas, pero la implementación siempre tiene alguna dificultad y alguna sí. confusión, ¿no? Acá una chica que sabe me apunta por el WhatsApp que como mínimo un trámite en IPS son 3 años. IPS es uno de los lugares que tienen más líos y que está funcionando con más complicaciones y que habría que ver cómo hacer para mejorarlo. Digo, ANSES en general, en 1 o 2 meses, si estás todo en ANSES, sale el trámite. Hoy día lo han resuelto bastante y Ujú, funciona bastante bien. ujú. Pero de vuelta, como no es que vos elegís la caja a la que te toca, sino No, depende claro, del trabajo que tuviste, claro. podés haber tenido suerte o mala suerte y caes bien o caes mal. No, no, y obviamente eso es muy injusto y genera mucha angustia a gente que necesita jubilarse y no lo logra, ¿no? No, sí, por supuesto. Pero además ahí, bueno, juegan otros temas, ¿no? Por ejemplo, te cuento, acá a nivel de la Municipalidad de General Porredón, que todos se jubilan por el IPS, Ujú. en los últimos años cuando están acercándose al tiempo que se van a jubilar, existe una cosa no escrita, pero que se cumple, que les dan ascenso de categoría. Exacto. Nada, sin simplemente para que se jubile mejor. Entonces, como se computan los Sí. últimos 5 años, todo es una deformación fenomenal. No, porque obviamente eso además lo pagan después todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Obvio. Pero digo, estamos llenos de esas cosas. Si vos fuiste toda tu vida cajero de banco, en cualquier banco privado en alguna ciudad de la provincia de Buenos Aires, el día que te jubilas vas a recibir condiciones mucho peores de las que recibe una persona que hizo el mismo trabajo, exactamente, Mm, a una cuadra de distancia, pero que trabaja en el Banco Provincia. claro. ¿Y por qué? Y porque está la ley. Sí, bueno, pero ¿y por qué hicieron una ley así? ¿Qué es lo que justifica que los empleados del Banco Provincia tengan mejor tratamiento que los empleados de cualquier banco privado o incluso Banco Nación que hace el mismo trabajo en el mismo lugar? Ujú. Y la verdad es que yo no tengo una buena explicación. La explicación que me dan es que, bueno, por el pacto de San José de Flores, la provincia preexiste. Sí, pero esa es la excusa, no es una Sí, no. razón de que la sociedad es mejor gracias a eso. No, bueno, creo que es también todo un tema de la concepción político-cultural corporativa, ¿no? En donde se han ido buscando Efectivamente. nichos de ventaja y nichos de ventaja y nichos de ventaja todo el tiempo, ¿no? Y por eso es tan difícil cambiarlo, porque sabemos que está mal, pero obviamente hay sectores que lo defienden. Vos sabés que yo escucho mucho hablar, es muy habitual hablar de gente que habla de las jubilaciones de privilegio. Mm, Yo trato de no usar ese término porque justamente lo que te pasa cuando decís que estás en contra de las jubilaciones de privilegios, que todo el mundo dice, sí, sí, yo estoy de acuerdo, está mal las jubilaciones de privilegios, pero ojo que la mía no es de privilegio, la mía es un derecho, la de privilegio es la del otro. sí, siempre, sí, sí, Y sí. entonces no podés salir de discusión, digo, privilegio es que vos tenés algo mejor de lo que tiene tu vecino. Y lo tenés por razones que no son un mérito tuyo, sino porque tuviste de vuelta la buena suerte de que tu empleador estaba en otra provincia, en otra categoría. Si vos vivís al sur de Carmen de Patagones, tu jubilación es un 40% más grande que la mía. ¿Y Mm, por qué? mm. Porque es más caro vivir en la Patagonia. Y puede ser, en algún lugar sí, en otro no, pero con esa lógica entonces tiene que ser más caro, tendría que ser mejor la jubilación de la gente que vive en Recoleta, en Buenos Aires, porque también es más caro y a nadie se le ocurre proponerlo. Quiero Sí. decir, estamos llenos de esas cosas que a alguien se le ocurrió en un momento, quedó
Y obviamente sacarla es una Bueno, batalla política difícil porque hay claro, defensa, ¿no? hubo un momento, estimo yo, alrededor de la década del 60, cuando empezó el tema, debe haber sido durante el gobierno de Frondizi que pasó eso, que aparecieron todos los beneficios al sur del paralelo 38 y toda una cantidad de cuestiones que en aquel momento se vieron como expresión de pujanza nacional, ¿no? Es probable que venga de ahí. No, y era una decisión que tenía en aquel momento un objetivo de política que era convencer a gente que se mude al sur porque era una decisión geopolítica, que puede ser buena, puede ser mala, podemos discutirlo, pero en todo caso era una decisión. Eh, la pregunta es, ¿por qué seguimos pagándola 60 años después Sí, sin claro. cuestionarla? Y si seguimos considerando que es importante promover eso o no, porque cuesta mucha plata y porque la sociedad argentina está financiando ese tipo de cosas sin cuestionarse de verdad si a lo mejor no deberíamos usar la plata para que la señora esta que le hicieron la entrevista el otro día tenga más plata para pagar sus medicamentos, porque además hay una discusión con el tema profesional que suele ser muy complicada. El debate que se armó el otro día es bueno, esta señora dice que la jubilación no le alcanza, pero resulta que nunca trabajó, o al menos eso dijo, que no sé ni quién Mm. es, ni sé su historia, por supuesto. Pero bueno, ponele que no trabajó nunca, probablemente fue ama de casa, o ponele que ni siquiera, que no hizo nada y vio la tele toda la vida, qué sé yo. Ahora, ¿y yo como sociedad qué hago? ¿Le digo a esa señora ahora a los 70, 75 años y arréglatela, no me importa? No funciona eso. Igual tengo que, digo, lo que funcionó mal por algún motivo cuando el señor tenía 30 y 40 años, no se lo puedo hacer pagar a la señora ahora porque si no le digo, morite de hambre y a mí que me importa. Claro. Y como sociedad no puedo hacer eso. Tengo que darle un beneficio, que seguramente no va a ser un beneficio para que la señora después se dedique a pasear por el mundo y a comer en restaurantes caros, porque no me da la espalda para hacer eso, pero tengo que asegurar un nivel de vida que me parezca digno. Y discutir qué es digno y qué no es digno es siempre difícil, complicado, porque todos queremos pagar mejor, todos queremos vivir mejor y cuánto es razonable, no hay una línea clara que lo defina. Pero lo que está claro es que tenemos que entender cómo hacer para que esto funcione mejor. Tenemos herramientas en el sistema previsional para que esto ocurra, tenemos el beneficio de la PUAM, tenemos el beneficio de la prestación básica universal, tenemos un esquema proporcional que está mal armado porque resulta que a quien aportó además 29 años a lo largo de su vida, lo tratamos igual que a quien no aportó nunca nada. Claro, claro. Y eso es muy extraño, porque con menos de 30 años vos no tenés derecho a nada más que un beneficio básico, y no se entiende por qué. Tratamos igual a alguien que aportó toda su vida como un monotributista categoría A, que alguien que no aportó nunca. Son cosas raras que hacemos ahí. Si ordenamos esas cosas, el sistema va a estar más prolijo, va a ser capaz de financiar beneficios un poco mejor, de vuelta, no es que de pronto los adultos mayores van a ser millonarios, eso no ocurre en ningún lugar del mundo, pero van a ser beneficios un poco mejores y además con un espacio fiscal que después no nos asfixie otras iniciativas que necesitamos, porque Argentina, además de pagarle a los jubilados, necesita invertir más en infraestructura, mejorar la educación. Obviamente. Digo, tenemos problemas de plata por todos lados, lo sabemos bien. Entonces, si conseguís que esto funcione mejor, te libera algunos recursos para algunas de las muchas políticas que son necesarias, ¿no? Sí, No sin es, duda. no es ciencia oculta, digo, hay muchos países en el mundo que tienen una proporción de población mayor mucho más grande que la nuestra, y a pesar de eso pagan mejores jubilaciones y la gente vive mejor y el país es más rico. Es porque son más ordenados, porque cuando vos mirás los 200 regímenes de excepción que tenés en Argentina, resulta que te cubren casi la mitad de la población tiene alguna excepción. Mm. Y vos mirás países más ordenados, sí, no, bueno, alguna excepción hay porque no somos todos iguales y siempre hay algún grupo que tiene algún Sí, problemita, claro. pero son el 2%, el 3% de la población, no el 40, el 50. Sin duda, sin duda. Entonces, si ordenas eso, después la vida es más fácil. Hay que trabajarlo. Desde CIPEC venimos planteando propuestas sobre cómo hacerlo. Hemos hablado con casi todos los sectores políticos y en general todos están de acuerdo que habría que hacerlo. Falta una decisión política que es compleja porque el que levanta la mano y dice que quiere hacer una reforma previsional o lo acusan de Mm. degenerado fiscal o lo acusan de Sí, genocida de viejitos. sí, sí. Digo, es muy difícil construir una charla calma, ordenada, diciendo cómo hacemos para que esto funcione mejor. Pero Bueno, creo que hay que insistir en que hace falta. un gran tema y un gran desafío. Gracias por la ilustración y el tiempo, muy amable. Al contrario, muchas gracias por el llamado. Un abrazo. Bueno, este era Rafael Rosman, investigador del CIPEC.